y maravilloso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Así que eso es un anuncio, amado hermano. Gócese ahora con un plato que viene, que yo sé, a mí cuando el pastor que le toca predicar ahora, al pastor Ramón Casa, a mí no me gusta, a mí me gusta escuchar al pastor, porque yo sé que lo que él trae es algo tremendo, hermano. Las enseñanzas me encantan a mí, así que yo sé que algo Dios trae grande para este pueblo. Así que póngase de pie y dígale: Señor, yo quiero preparar mis oídos, mi espíritu, para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que sin más, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor Ramón Casa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Pero denle fuertes aplausos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1. Gracias, José. 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a entrar en la palabra, como cada vez que Dios nos permite llevar el mensaje. Vamos a usar la Biblia. ¿Cuánto le gusta usar la Biblia? Ya sea física o digital, y así usted se mantiene también al tanto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16 dice de la siguiente manera: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, que dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Padre, en esta noche te damos gracias porque una vez más tú nos permites estar aquí en tu casa para recibir de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Padre, danos oídos espirituales para escuchar tu palabra, esa palabra que transforma nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para poder comprender tu voluntad para nuestra vida, Señor, que tú has revelado a través de tu palabra, y podamos, Señor, cada día crecer a la estatura del varón perfecto. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tuya es. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Nos sentimos agradecidos una vez más que Dios nos permite el privilegio de ministrar su palabra, la cual también es una gran responsabilidad. Y hoy queremos traer un tema bien interesante y vamos a hablar hoy sobre la santidad. ¿A cuánto le gusta la santidad? El día martes la ministra Patricia Porcini estaba predicando un mensaje en esa línea. Yo estaba de atrás, la estaba escuchando y me gozaba porque ya este es el sentir que yo tenía. O sea, que la palabra de Dios para esta semana es que vivamos en ¿qué? Santidad. Dios no se equivoca. En este mundo que estamos viviendo, con tantas situaciones que están ocurriendo, llega un momento que pareciera que ya no se puede distinguir quién es cristiano y quién no, porque hay una mezcolanza que se está dando en estilo, formas de vivir, formas de pensar, y se está reudando muchas veces lo que la Biblia enseña de lo que es la santidad. Muchas veces también el torbellino de la vida diaria, los problemas familiares, el estrés financiero, los problemas de salud, hace que nos desenfoquemos de ese llamado tan importante que Dios ha hecho en nuestra vida, que es una vida de santidad. Y es normal porque el ser humano obviamente quiere soluciones a sus problemas. Queremos que Dios obviamente nos ayude a solucionar nuestro estrés financiero, nuestros problemas con nuestros hijos, nuestros problemas con nuestras parejas, inclusive los problemas entre hermanos, las situaciones que se dan. Y eso nos produce una angustia y un deseo de resolver específicamente esas situaciones. ¿Cuántos me siguen? Y en ese proceso se nos olvida que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Pero antes de ir desarrollando, yo quiero que usted me acompañe en Colosenses, la epístola del apóstol Pablo en Colosenses, porque cuando hablamos de santidad no debemos confundirla con legalismo. Muchas veces podemos confundir el término santidad o una vida santa con un proceso de legalismo. Y déjeme decirle
lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosas, le dice de la siguiente manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Hace el apóstol Pablo esta pregunta. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Solamente este pasaje es suficiente para traer un mensaje completo. Lo que queremos explicar es que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Colosas que el legalismo, yo no puedo, o aunque lo haga, decirle a una persona, tienes que cumplir estas normas y tienen fundamento bíblico y tienen toda esa base, pero el hecho de decirle eso no va a hacer que la persona pueda vivir ese estándar de vida, porque el solo mandamiento no te da el poder para vivir el estándar que Dios quiere. ¿Cuántos me siguen? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando caemos en un legalismo, ponemos una lista de cosas que pueden estar basadas en la palabra y ponemos un checklist, cumple, no cumple, y tratamos de cumplir esa lista con nuestra fuerza y nos volvemos legalistas. Y si alguien no cumple con esos requisitos, con esas normas, entonces lo desechamos. Pablo está diciendo, estas cosas son buenas, sí, claro que sí, te dan conocimiento, te vas a esforzar en tu buena voluntad por cumplirla, pero te vas a dar cuenta que vas a fracasar. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que nosotros mismos nos imponemos, tengo que hacer esto, y no lo podemos cumplir. ¿Por qué? Porque la buena voluntad y el conocimiento de la palabra por sí solo no nos van a dar el poder para vivir la palabra y vivir una vida de santidad. Eso es lo que se llama legalismo, tratar de vivir los mandamientos de Dios con nuestra fuerza natural. Eso fue lo que le pasó a Israel. Dios estableció los mandamientos, pero no les proveyó de la capacidad de vivirlos por su propia fuerza. Porque la Biblia dice que la ley fue establecida para encerrar todo bajo pecado y nosotros nos diéramos cuenta que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de legalismo. Aunque es normal, la iglesia tiene que tener una norma. ¿Cuántos me siguen? Una norma de conductas, unas normas. Eso no es legalismo, eso se llama orden. Y cuando se establece un orden, es para nuestro bien. No lo confundamos con legalismo. Y para dar un ejemplo sencillo, usted ve aquí donde yo estoy de pie. ¿Cómo se llama este lugar donde yo estoy de pie en este momento? ¿Cómo lo llamamos? ¿El qué? El altar. Esto es un altar, no es un escenario. Debemos entender esa diferencia. Hoy en día las iglesias estamos perdiendo esa capacidad de entender esa diferencia. Hay cosas que yo puedo hacer en un escenario que no son malas, no son pecaminosas, y las puedo hacer en un escenario, pero no las puedo hacer en un altar. Y eso no es legalismo, eso es respeto a lo que Dios ha dado. Entonces la iglesia tiene que aprender y volver a recuperar, hacer esa diferencia entre lo que es un escenario y es un altar. Esto es un altar, no es un escenario. Y tenemos que recuperar eso, no es legalismo. Yo no tengo ningún miedo que alguien me diga, tú eres religioso. ¿Y sabes por qué no tengo miedo? Porque la Biblia me dice en Santiago, capítulo 1, que la religión pura y sin mancha, etc. Quiere decir que la Biblia habla de la religión como buena. Así que si usted me quiere llamar religioso, yo no tengo ningún problema con eso. Yo soy religioso conforme a la palabra de Dios. Así de sencillo. Y la Biblia habla de la religión. Obviamente entendemos que quizás se refieran a esos religiosos que vivían conforme a un estándar supuesto de vida, que por fuera eran, o sea, mostraban bien delante de los hombres, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Eso es otra cosa, eso se llama hipocresía. Y tenemos que entender eso. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad, porque tenemos muchas ideas diferentes de lo que es santidad, y vamos a la Biblia a ver qué nos dice lo que es la santidad y que el tiempo nos ayude en esta noche. ¿Qué es santidad? Santidad en primer lugar significa, obviamente, apartarse, separar de lo que es contrario a la voluntad de Dios y consagrarse a los deseos y a la voluntad y el establecido por la palabra de Dios. Así de sencillo. Es una acción doble, es separación de lo que es del mundo y consagrarse, unirse o de una forma exclusiva a lo que Dios establece. Vamos a Levíticos a ver unos pasajes rápidamente
le dije que íbamos a usar la escritura. En Levítico capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 32. Dice así, hablando del sumo sacerdote: hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. O sea que fue que el sacerdote fue que consagrado, pues separado para una función. O sea, cuando hablamos de santidad hablamos de consagración, separado para hacer algo para Dios. Esa es la primera idea. Ahí mismo, Levítico 19, un poquito más adelante, versículos 23 y 24, dice el Señor hablándole a Moisés: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircuncisos los primeros de su fruto. 3 años os seréis circuncisos, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será ¿qué? Consagrado. Mira otra vez la idea de consagración, separación, pero ahora no está hablando de una persona, está hablando de unos frutos. Porque la consagración y la santificación no tiene que ver solo con el ser humano, tiene que ver con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 27 de Levítico, versículo 28, dice de la siguiente manera: cuando uno consagra a Dios, consagramos nuestros carros, que usamos esa palabra consagración. ¿Cuánto lo han escuchado? Cuando compramos un carro, una casa, la consagramos. Pero mire lo que dice la Biblia cuando consagramos algo para Dios: pero no se venderá, ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de la tierra de su posesión. Todo lo consagrado será cosa que santísima para Jehová. Así que mejor oremos para que Dios nos proteja y bendiga nuestras posesiones. Porque si usted consagra algo, según la Biblia, ya usted no lo puede vender, ya usted no lo puede rescatar, porque usted lo separó, lo consagró para Dios. No sé si me explico lo que él quiere decir. Eso es consagración, tú estás separado para Dios. Y en 1 Pedro capítulo 1, yo sé que si usted viene cansado del trabajo, solamente por buscar los versículos lo va a mantener despierto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y qué dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya usted debe tener una identidad. Usted y yo somos una nación ¿qué? Santa. Y por ahí vamos entrando en el mensaje. Cuando hablamos de santidad ya hemos visto que no es legalismo. Ya hemos visto que es consagración, separación del mundo, consagración para Dios. Pero a veces confundimos el término santidad con inmaculado. Inmaculado y santo, aunque se parece a una persona inmaculada, obviamente es santo, no todo lo que es santo es inmaculado. Y paso a explicar. El inmaculado significa sin mancha y sin pecado, perfecto, absolutamente. El único inmaculado, ¿quién fue? Jesucristo. Perfecto, sin mancha y sin pecado. Es el único. Ni usted ni yo somos inmaculados. Pero esa idea, cuando nosotros hablamos de que una persona es santa, ¿qué viene a nuestra mente? Alguien que no se equivoca, que no peque, que es ¿qué? Perfecto, ¿sí o no? Esa es la idea que tenemos. Por eso cuando los hombres, las mujeres de Dios comenzamos a hablar, usted comienza a hablar, predicar, enseñar, ¿qué nos dicen? Que tú te la crees muy santo. ¿Cuándo han escuchado eso? ¿Qué nos dicen? Que tú te la crees perfecto, y como que nos da miedo. No, yo también peco. Hermano, si le dicen que usted es santo, ¿tú la crees santo? No me la creo, yo soy santo. Yo nada más escuché por allá un amén fuerte. Voy a repetirlo por acá. Si alguien te dice, ¿tú te la crees santo? No, yo no me la creo, yo soy santo.
Inmaculado no soy, pero sí soy santo. Veamos esa diferencia. Ah, que tú la crees. Yo no me la creo. Yo soy santo. Lo que no soy es inmaculado, pero ¿soy qué? ¿Y qué? ¿Cómo yo? ¿Dónde dice la Biblia eso? Pastor, si yo meto la pata, me enojo, a veces se me sale una palabra que no debe salirse, alguien me hace algo y me da ganas de eso mismo, de agarrarlo y partirle dos pedacitos, ¿sí o no? ¿Y cómo usted me va a decir que yo soy santo? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol, Corintios 1 en adelante, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quiénes? Santificados en Cristo Jesús. Pero note lo que dice después: llamados a ser ¿qué? Parece una contradicción, porque te dice que ya eres santificado, pero después dice que eres llamado. ¿Lo vio? En el pasaje, léalo conmigo nuevamente, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia nos enseña que por los méritos de Cristo, la sangre derramada y el Espíritu Santo, ya la iglesia tiene una posición de santo. No depende de lo que usted haga o no haga. Es una posición por los méritos de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpió ¿de qué? De todo pecado. Y por los méritos de Cristo ahora yo soy santificado, o sea, soy santo. Tengo una posición por los méritos de Cristo. Por eso es que puedo orar al Dios, al Padre. Por eso es que puedo tener comunión con Él. Porque Dios no tiene comunión con nada que no sea santo. Dios me da esa posición por la fe en Jesucristo, no por mis acciones, no por lo que haga o deje de hacer, sino por los méritos de Cristo. Tanto así nos dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, lea conmigo, versículo 9 en adelante, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice? Heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Esto es que erais algunos. ¿Qué éramos algunos? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes, o sea que pura palabra sucia, como decimos aquí en Panamá. Éramos estafadores. Eso éramos algunos. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Léalo conmigo. Santificado, ya eres santo. Así que cuando tu carne y el diablo te digan por tus errores y tus equivocaciones que no eres santo, dile: yo sé que yo no soy inmaculado, pero la sangre de Cristo me ha santificado y por eso tengo acceso delante del Padre, porque el diablo, Satanás, cuando nos equivocamos, viene a acusarnos y decirle: tú eres falso, tú eres un hipócrita, tú no mereces a la iglesia, porque la intención del diablo es usar esa verdad, ¿para qué? Para sacarte de la iglesia y sacarte del camino. Así es que uno puede discernir que viene de Dios y que viene de Satanás. El Espíritu Santo siempre, cuando pequemos, nos va a redarguir de pecado, pero no para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Dios, a decirnos que Él tiene misericordia y nos perdona y nos restaura. Por eso dijo el apóstol: hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no dejemos que nuestra carne y Satanás y el mundo nos roben la identidad de que somos una nación que es santa. Sin embargo, esa posición se tiene que conservar, esa posición se tiene que crecer y la santidad se perfecciona. Acompáñenme a lo que dice 2 Corintios. Traté de ponerle los pasajes ahí más o menos
en orden para que les sea más fácil acompañarnos. 2 Corintios capítulo 7. Y estamos viendo, como decía un programa, a través de la Biblia, lo que Dios quiere para nosotros. 2 Corintios capítulo 7 dice el apóstol, versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad. ¿En qué? Quiere decir que la santidad se puede ¿qué? Perfeccionar. No es perfecta, se puede perfeccionar. Pero el recurso que Dios pone en nuestras manos para perfeccionar la santidad se llama temor de Dios. Y el temor de Dios se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Por lo que mencioné hace un momento. Porque hoy queremos inventar, modernizar el evangelio para atraer, para recibir aceptación. Yo no necesito modernizar el evangelio para que me acepten. Yo necesito predicar la palabra como es, porque esa palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Ella tiene poder suficiente para transformar la vida. Pero lo que pasa es que a veces buscamos consciente o inconscientemente popularidad. Y cuando buscamos popularidad y no buscamos la voluntad de Dios, hemos perdido el temor de Dios. La iglesia tiene que volver a ese temor de Dios. Cuando tenemos el temor de Dios, ¿qué pasa? Si yo tengo un problema, si alguien hace algo que no me gusta y yo veo que están haciendo en mí algún tipo de resentimiento, de rencor o malos sentimientos, puede ser que la persona lo que me hizo es verdad, puede ser que yo tenga razón, pero cuando yo tengo temor de Dios, aunque tenga la razón, yo primero trato con mis sentimientos que muera, porque yo sé que ese sentimiento no agrada a Dios. Aunque yo tenga la razón de lo que me hicieron, es verdad, me hicieron es verdad. Y comienza el resentimiento, comienza el odio, comienza la amargura. Si es que me la hizo y me la hizo y me la hizo, y voy acumulando con el tiempo, ¿qué? Cosas en mi corazón que van dañando la santidad y la hace que la perdamos. Pero cuando uno tiene temor de Dios, yo no dejo que eso contamine mi corazón. Pero ¿qué pasa con nuestra mente y nuestra carne? Nos engaña y nos dice: no es verdad que te lo hizo, tú tienes derecho a que te hagan justicia. La Biblia dice que Dios va a partir a los que se meten con los hijos de Dios. Amén. Y usted pide juicio, pero usted no está pidiendo juicio porque sea justo, usted está pidiendo juicio porque está irado, porque está resentido, porque está dolido. Pero cuando yo tengo temor de Dios, yo trato primero con mi corazón antes de tratar con mi hermano. Por eso la Biblia dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja de tu hermano. Primero yo tengo que tratar conmigo para poder sacar. La Biblia no dice que no saque la paja de mi hermano, dice que primero trate con lo que hay en mi corazón. Cuando tengo temor de Dios, yo trato primero conmigo, y cuando Dios trata conmigo y me libera, porque en el temor de Dios obedezco la palabra, entonces yo puedo sacar la paja de mi hermano. Pero primero tengo que tratar es conmigo. El problema no es el hermano, el problema soy yo, siempre seré yo. Yo no puedo controlar lo que los demás hacen, pero sí puedo controlar cómo reacciono. Yo puedo controlar qué decido hacer y qué no decido hacer. Por eso Dios nos hace responsable a cada uno de nosotros y nos dice que Dios pagará a cada uno conforme a qué, a su obra. Dios no le va a aceptar a nadie cuando estemos delante del tribunal de Cristo: ah, Señor, yo me porté así, yo dejé el evangelio, yo andaba con rencor, porque el hermano y la hermana hizo algo que a mí no me gustó, y como a mí no me gustó, entonces yo lo voy a mirar mal, porque yo no estaba de acuerdo con eso, y como no estaba de acuerdo, entonces yo lo miro de lejos porque no me cae bien. ¿Usted cree que Jesús le va a permitir eso? ¿Usted cree que Jesús le va a aceptar eso? Le va a decir: yo te di mi Espíritu Santo para que caminara en integridad y santidad y venciera todo orgullo, toda altivez, todo rencor, todo resentimiento. Y si te dieron, también envía el Consolador para consolarte, para abrazarte, para sanarte de cualquier herida. No podemos ir delante de Dios a decirle que yo hice esto porque el otro no. Porque perdemos la santidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Pasaje duro, pasaje fuerte, pero está en la Biblia.
Le decía yo a los hermanos en la clase el domingo que una iglesia sana tiene mensaje de consolación, tiene mensaje de edificación y tiene mensaje de exhortación. La iglesia necesita los tres mensajes. No solo de consolación, porque si nos predicamos siempre consolación, lo que estamos creando es niño y bebé, y lo que estamos creando es un evangelio de va, te amo yo y tú a mí. Espérese. La Biblia dice que hay que crecer. O sea, hay momentos que el biberón y que la cosa, el bebecito, dale, sí, juega con lo, está bien. Y hay momentos que necesitamos consolación, sí es verdad. Pero también necesitamos, ¿qué? Exhortación. Pero no siempre puede ser exhortación, porque la gente necesita también coger aire. Sentir que hay un Dios que sí te consuela, te ayuda. O sea, tiene que haber un equilibrio en los mensajes. La iglesia necesita todo tipo de mensajes. ¿Cuántos me siguen? Una iglesia equilibrada tiene edificación, doctrina, consolación y ¿qué? Exhortación. ¿Cuántos aman los mensajes de exhortación? Son importantes. ¿Cuántos aman los de consolación? ¿Cuántos aman los de edificación? ¿Y cuántos creen que en esta iglesia hay los tres mensajes? Usted lo cree, le pone un aplauso al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque estamos hablando de que el temor de Dios perfecciona la santidad, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, que dice, muere irreversiblemente. Es la pregunta del versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue ¿qué? Santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 1 Pedro capítulo 1, un poquito más adelante, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de ¿qué? Cada uno, conducido en temor todo el tiempo vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir todo esto? Dios me ama. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Dio a su Hijo, etc. Ha estado con nosotros en los momentos difíciles y no nos ha abandonado. Pero por más que Dios nos ame, Dios no es alcahuete. Dios no es alcahuete. Y por más que nos ame, si nosotros no crecemos en la santidad de nuestra vida, y si no nos gusta la palabra santidad, le voy a dar un sinónimo que nos pueda ayudar. Dios desea que tengamos una vida de integridad. Integridad en lo que hay dentro del corazón e integridad en lo que hacemos. En las dos vías. Porque hay quienes son íntegros en las acciones visibles, pero no hay integridad en su corazón. Un ejemplo sencillo, Pablo dijo, algunos predican a Cristo por envidia y por celo. Externamente estaban haciendo lo correcto, podemos decir que hay una integridad en las obras, pero en su corazón no había integridad. Entonces, la integridad, la santidad están todas adentro, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, como mis acciones. Yo tengo que evaluar si mis pensamientos, mis emociones y obviamente mis acciones están de acuerdo a la integridad que Dios demanda para mi vida. Es una evaluación personal que tenemos que hacer. Y este versículo nos está diciendo que por más que Dios nos ame, cuando Dios va a evaluar, Él no se va a hacer de la vista gorda. Entonces por eso decía el apóstol Pablo, por eso pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo, vaya a ser ¿qué? Desechado. Porque yo tengo temor, usted tiene temor de Dios. Ok, es verdad, esta situación me incomoda, me molesta, pero esa persona es la autoridad.
Esto que hizo la hermana me molesta, me incomoda, pero están surgiendo sentimientos que son contrarios a Dios. Aunque yo tenga la razón, yo me resisto. No lo hago. No porque sea tonto, no porque sea ingenuo, sino porque tengo ¿qué? Temor de Dios. Porque yo sé que Dios me va a juzgar y que delante de Él no voy a tener excusas. Entonces yo tengo que perfeccionar la santidad. ¿Cómo? ¿En el temor de qué? ¿Y qué dice la Biblia? Usted puede ampliar en su casa, busque la concordancia bíblica, busque el temor de Dios. El temor de Dios, los beneficios, lo que habla Proverbio, apartarse del mal, etcétera, etcétera. Haga su parte. ¿Cuántos me siguen? Usted escucha un mensaje, agarre, tome nota y en su casa amplíe lo que usted ha recibido, sea responsable con lo que Dios le está dando. Porque cuando usted es responsable, usted tiene esa iniciativa, le está diciendo a Dios, me interesa lo que tú estás hablando. Pero ¿qué pasa? Dentro de 2 o 3 días, ¿qué predicó la hermana Patricia? Tuvo fogoso. Eso es San Patricia, es tremenda de fuego. ¿Y qué predicó? No me acuerdo. ¿Y qué predicó el pastor Ramón? Que más que enseña ahí, hay un mensaje así como, ahí hay mucho fuego. Pero estaba bien. No me acuerdo. Entonces no estamos atesorando lo que Dios nos... Eso es falta de responsabilidad en nosotros mismos. No está, dice la Biblia que Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que Dios le daba. Tenemos que tener esa responsabilidad. Entonces, ¿cómo yo desarrollo, no solo en la posición, cómo yo perfecciono la santidad? Primero, con el temor ¿a quién? A Dios. En segundo lugar, vamos a Juan capítulo 15. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra limpia. La palabra de Dios nos limpia, nos santifica. Examinémonos. ¿Cuándo estamos leyendo la Biblia? Algo tan sencillo como leer la Biblia todos los días. Estamos tan preocupados de nuestros problemas y de nuestras crisis que no estamos leyendo la Biblia. Porque si leyéramos la Biblia, Dios nos da respuesta a nuestros problemas. Dios nos da dirección. Pero iglesia, no estamos leyendo la Biblia. Estamos escuchando predicadores en redes. Estamos escuchando opiniones en conversación entre nosotros. Estamos escuchando tantas cosas. Y la voz que tenemos que escuchar, que está revelada en su palabra, no la estamos escuchando. Y es esa la palabra, esa que está aquí, es la que santifica. No es la palabra del pastor Ramón, no es la palabra de los ministros, es la palabra de Dios la que santifica nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no la leemos? Hay cristianos que pasan una semana y no leen la Biblia. 3 días y no leen la Biblia. ¿Cómo usted va a ver lo que Dios quiere hacer si no estamos leyendo la Biblia? Si la Biblia nos limpia. Cuando yo leo este libro, las veces que lo haya leído, pero cada vez que leo algo, yo siento un fuego por dentro. Yo no sé explicarlo, pero cuando yo leo la Biblia, es una cosa impresionante, la presencia, lo que yo siento por dentro. Es una cosa, porque la palabra es viva. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede la palabra limpiarme si yo no la leo? Y si no la leo, ¿cómo la palabra va a estar morando en mí? Y si la palabra no mora en mí, ¿cómo me va a santificar? Y después nos preguntamos por qué pasan cosas. Examinémonos. ¿Estamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios? ¿Estamos dejando que la palabra nos limpie, nos corrija, nos guíe? Tenemos que hacer esa evaluación personal, esa autoconciencia. En 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad?
¿Y cómo yo voy a obedecer algo que desconozco? Pero más adelante dice, por medio del Espíritu Santo. O sea, lo que me da capacidad de obedecer la palabra no es el legalismo de hacer las cosas con mi fuerza de voluntad solamente. Yo necesito al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que me da la capacidad de obedecer la palabra. Cuando yo obedezco la palabra, por la dotación que me da el Espíritu Santo, viene la santificación a mi alma, la purificación, porque otro término de santidad, ¿qué es? Purificación. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, por medio del Espíritu. Esa es la forma de crecer, pero necesito conocer la verdad. Es importante conocer esa verdad para que me purifique. ¿Qué significa todo esto? Que la vida de integridad, la vida de santidad, es una decisión personal. Usted y yo tenemos que tomar una decisión consciente e intencional de vivir en integridad. Dios no la va a tomar por nosotros. Usted y yo tenemos que tomarla. Lo que pasa es que no la hemos tomado. Entonces venimos a la iglesia y creemos que ser cristiano es sentir la presencia de Dios, que es parte de ser cristiano. Que el Espíritu Santo se mueva y nos dé paz y tranquilidad en nuestro corazón por todas las angustias que tenemos. Que Dios nos resuelva nuestros problemas porque nosotros no podemos. Entonces es parte del Evangelio. Pero en ese enfoque no hemos tomado la decisión de ser ¿qué? ¿De ser qué? Íntegros, de ser santos. Yo no sé qué va a hacer Dios, porque Dios hoy nos está diciendo que el único responsable es que usted y yo no caminemos en integridad, es usted y soy yo. No es el diablo, no es el mundo, no es el que me hizo o no me hizo. El único responsable de no caminar en integridad y santidad en mis pensamientos, en mis emociones y en mis acciones, soy yo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a mirar para otro lado? Recordando lo que la Biblia dice, que Dios no hace acepción de personas y que todos daremos cuenta a Dios tarde o temprano. Y es más, para que no nos desvíen, la unción, el poder, los ministerios por sí solos, subrayo, por sí solos, no es señal de una vida de integridad y santidad. Entendamos eso. Y subrayo, por sí solos, no es señal de que uno tenga una vida de integridad y de santidad. No es señal. Cuando nosotros vamos comprendiendo esto, mi enfoque como cristiano cambia. Porque como yo quiero vivir en integridad y Dios me va purificando, y es una de las cosas que nosotros tratamos de enseñar, que cuando nosotros tomamos la decisión de servir, de entregar nuestra vida a Dios, no es que vienen ataques del diablo, es que Dios permite ciertas cosas para que nosotros en esas situaciones seamos purificados por la palabra, decidamos obedecer, aunque las circunstancias nos estén empujando para desobedecer. Yo decido obedecer, aunque no entiendo la situación. El Espíritu Santo me da la capacidad, me fortalezco en el poder del Espíritu Santo y eso me purifica y la prueba se baja. Eso es lo que ocurre. Dios utiliza a las personas a nuestro alrededor. Dios utiliza los problemas para llamarnos la atención, para enfocarnos a que tenemos que trabajar. ¿Dónde? En nuestro corazón en primer lugar. Y nosotros no estamos haciendo esto. Culpamos a las circunstancias, culpamos a las personas de lo que nos está pasando. Cuando a la mujer Dios está moviendo nuestro alrededor en su gracia y su misericordia, para que vayamos a la palabra, tomemos de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, y la obedezcamos para ser santificados. ¿Cuántos me siguen? Es una de las razones por las cuales hay gente que tiene años y décadas en exactamente la misma prueba. Y alguien me va a decir, no, pero que Abraham tuvo 25 años. Entonces yo te voy a decir, bueno, es que Dios te va a mandar la prueba de Job, pues. ¿Quieres la prueba de Job también, pues?
Y en un mensaje yo les puedo mostrar cómo la prueba de Job tenía un propósito para la vida de él. Y que la prueba que pasó Job, Dios lo permitió para protegerlo a él. Y eso lo puedo mostrar conforme a la Biblia, pero ese es otro mensaje. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión. Es una decisión, iglesia. Nadie nos puede obligar a tomar esa decisión. Es una decisión que es personal e individual. Pero cuando yo tomo esa decisión, va a haber una serie de beneficios. Acompáñenme a Isaías. Capítulo 35. Versículo 8 dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él, o sea Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no que. Miren los beneficios. Primero, que el mismo Dios va a estar contigo. Si transitamos en el camino de integridad, de santidad. Segundo lugar, no pasará inmundo por él. Tercer lugar, aunque seamos torpes, no nos vamos a perder. Mire el poder de vivir en integridad y en santidad. No hay que ser muy inteligente. Lo que tenemos que ser es íntegro y santo. Ahora, si somos íntegros y santos, y Dios nos da sabiduría, mucho mejor. Pero la santidad te protege, te guarda, hace un cerco alrededor de uno. Por eso dice el versículo 8: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Cuando caminamos en integridad, aunque estén los problemas, de alguna forma hay una protección de Dios. Es una cosa impresionante. Tú te abstienes, tú ves las cosas, y es como cuando, imagínate que tú estás aquí en un borde y viene un carro volando a toda máquina, y tú haces así, te aprietas, que no, y ¡pum!, y pasa el carro. Así nos protege Dios. Que pareciera, pero no pasa nada. Pregúntale a José, mantuvo su integridad, y los hermanos lo vendieron. Él sufrió, sí, pero se mantuvo en integridad. Vino una mujer, la esposa de Potifar, mantuvo su integridad y fue preso. Por mantener su integridad y su santidad, Dios usó todas esas pruebas, fueron instrumentos de Dios para llevarlo al lugar donde Dios quería. Sin la envidia de los hermanos, él no llega a Egipto. Sin la mujer adúltera de Potifar, él no llega a la cárcel. Y si no llega a la cárcel, no se topa con el copero que después lo puso delante del faraón. Mire cómo la vida de integridad lo fue llevando a cumplir el propósito. Entonces, cuando yo comprendo eso, yo me doy cuenta que me conviene vivir en integridad. Me conviene vivir en santidad. No vale la pena dejar que en mi corazón surja algo que me dañe porque alguien me dijo algo o porque alguien me hizo algo. ¿Cuánto me sigue? Porque lo que quiero transmitir a la iglesia es que cuando nos relacionamos en una iglesia grande, mediana o pequeña, va a haber diferencias porque somos seres humanos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonarnos. Tenemos que tener la capacidad de ¿qué? Entendernos a pesar de nuestros errores, tenernos paciencia unos a otros, no dejar que nada nos dañe el corazón porque amamos ¿qué? La integridad y la santidad. Pero ¿qué pasa? Nos volvemos tan legalistas que cuando alguien nos hace algo aparente, quizás hasta imaginario o real, no, es que no está en santidad. Es que no, ella no está en santidad. Porque no, eso no, es un hombre, una mujer de Dios no hace eso. Así que, y yo me aparto porque no me quiero contaminar. Y es para justificar un problema que hay aquí en el corazón. Rencor, resentimientos. Porque quizás lo que pasó expuso un mal que había en tu corazón y no te gustó lo que viste. Y en vez de reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida, le quieres echar la culpa al otro que Dios utilizó para que veas lo que hay en tu corazón. ¿Cuántos me aman? La vida de santidad e integridad
nos protege, nos guarda, nos encamina. Miren lo que dice Hebreos, y ya estamos terminando. Hebreos capítulo 12. Versículo 5 en adelante. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, iglesia mía, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire, cuando Saúl fue desechado, Dios lo siguió usando, pero ya Dios no lo disciplinó más, porque ya era bastardo, era desechado. A mí me aterra pensar que Dios me use y deje de disciplinarme, porque eso significa que ya Dios me desechó. Eso me asusta. Me asusta. Me asusta ver personas que puedan tener 20, 30 años viviendo en pecado en su corazón y Dios usándola, y usted cree que no pasa nada, y que si usted se pregunta: pero si es hermano, es hermana, mira cómo Dios lo usa, pero yo sé que... ¿Cuánto han pensado así? Y yo he visto que está en pecado y Dios lo usa, y yo que me mantengo fiel y estoy pasando páramo. ¿Cuánto? No me diga que usted no ha pensado así. Mire, si una persona Dios está usándola y está en pecado y pasan años y no pasa nada, bandera roja, alerta. Eso puede significar que ya Dios no lo ve como hijo y lo ha desechado. Pero simplemente lo que Dios le ha dado va a seguir manifestándose, no por causa de él, sino por causa de los que necesitan recibir eso que Dios puso en sus manos. Esa sanidad, ese mensaje, esa manifestación de poder para que esas personas se salven. Y nosotros tenemos que entender a Dios. ¿Qué queremos nosotros? De una vez queremos que cuando vemos algo así, que Dios ¿qué? Y a veces queremos ser más justos que Dios. Tranquilo. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Él conoce todos los corazones y nadie lo puede engañar. Entonces nosotros tenemos que comprender la mentalidad de Dios, entender la mentalidad de Dios. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo que venerábamos. ¿Cuántos se acuerdan del chancletazo que le dio su papá a su mamá? Del correazo. Y los que tienen más años con el cuerito. Y eso, y sobre todo la mamá, que tú podías ir corriendo, pero tenía una puntería con esa chancleta. ¡Ra! Tú podías ir en zigzag, pero la chancleta llegaba como si tuviera un GPS. Amén. Los veneramos ahora, ¿sí o no? Porque nos disciplinaban. Dice el versículo 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí al final? Para que participemos de su santidad. ¿Cómo Dios comienza a disciplinarnos? Con las circunstancias a nuestro alrededor y las personas a nuestro alrededor. Eso es lo que Dios usa. Porque las personas y las circunstancias nos afectan. Entonces Dios usa a las personas y usa las circunstancias para disciplinarnos. Y nosotros, porque no leemos la Biblia, porque no hemos tomado la decisión de mantener nuestra integridad, dice que el camino de santidad por torpe. No tenemos que entenderlo, tenemos que seguirlo. Si yo no, cualquier cosa que yo sé que no es agradable a Dios en mi corazón, aunque tenga yo la razón, tengo que ¿qué? Desecharlo y trabajar aquí primero. Así es que Dios nos disciplina. Y en su momento Dios va a aclarar las cosas. Termino con dos ideas. La primera: muchos de nosotros venimos de una cultura donde nos enseñaron que la forma de protegernos era piensa mal y aceptarás. ¿Cuántos me siguen? Eso se llama malicia.
Entonces, cada vez que alguien dice o hace algo, de una vez venimos, y perdónenme la expresión, con la psicosis, es que es contra mí, es que lo está haciendo contra mí, es que lo están haciendo contra mí. ¿Cuántos me siguen? Todos pensamos que es contra mí. Porque la raíz de la malicia se está apoderando de nuestro corazón. Y la malicia es pecado. Dice la Biblia que la malicia es pecado. ¿Qué es la malicia? Pensar mal del otro. Pero en el mundo la malicia nos guardó de muchas cosas y traemos ese mal hábito a la iglesia y a nuestra vida. El cristiano, la malicia produce en el cristiano resentimiento, rencor, peleas, divisiones entre nosotros. Esa es la raíz. A veces Dios quiere liberarnos de la malicia y provoca cosas para que nos demos cuenta en nuestro corazón que lo que tenemos es malicia. Quiere santificarnos de eso. Entonces, ¿cómo el cristiano se protege? Con la prudencia. Desechemos la malicia, dice la Biblia, desechando pues toda malicia, recibir como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada. Pero hay que desechar qué cosa primero, la malicia, porque la malicia no nos deja recibir la palabra en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo el cristiano se protege? Con la prudencia. Dice David que se protegió de Saúl, ¿cómo? Siendo que prudente. Entonces, yo no uso mal. La prudencia nunca me va a poner pensamiento negativo contra mi hermano, aunque me quiera hacer daño. Saúl quería matar a David, ese sí quería hacerle daño, de verdad. Y David nunca tuvo un corazón negativo contra Saúl, porque nunca tuvo malicia. Tenía que prudencia. Cuando entendemos todas estas cosas, la santidad nos encamina, nos endereza, nos abre el entendimiento, nos hace ver cosas que no estamos viendo. Dios quiere santificar. Una vida en santidad es fundamental para recibir las promesas de Dios de la vida eterna. Esa santidad empieza desde adentro de nuestro interior, donde le damos prioridad a un corazón limpio con acciones y pensamientos que agradan a Dios. Y eso lo hacemos cuando de manera intencional tomamos la decisión de creer en la santidad. El resultado es una vida con propósito, segura, que inspira a otros a buscar de Dios. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero hacer una oración sencilla, breve. Yo no le voy a pedir a nadie que pase, porque la decisión de vivir en integridad y santidad es personal y es individual. Es individual. Lo importante es que de los que estamos aquí, los que nos ven a través de Facebook o las redes, ya saben la verdad. Y Dios nos hace responsables porque ya sabemos, no somos ignorantes. Así que voy a hacer una oración en general y también voy a orar por los enfermos en general, por razones de tiempo. Cuando hicimos el Zoom, el culto del jueves pasado, cuando se pidió oración, había mucha gente pidiendo oración por sanidad. Quiere decir que hay necesidad por sanidad. Y la iglesia, Dios ha dado dones de sanidad. Y la iglesia, los que ya estas señales serán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. Y Dios sana, no porque ore el pastor Andrés o el pastor Ramón o el obispo Regifo o el pastor Víctor, el pastor Julio o cualquier ministro. Dios sana porque esa es su voluntad. Dios desea que seamos sanados. Dios desea nuestra salud física. Y Dios tiene misericordia y piedad de nosotros. Dios tiene compasión. Así que vamos a orar también para que Dios sane. Y en primer lugar para que Dios nos dé un corazón conforme a su corazón. Y nos permita de una manera intencional, premeditada, decidir vivir en integridad. Y ayudarnos mutuamente. Iglesia, entendamos, nos necesitamos. ¿Cuántos creen que nos necesitamos? Todos nos necesitamos. Para animarnos a vivir en integridad y santidad. No caer en ese legalismo. Vamos a ayudarnos. Va a haber diferencias, la va a haber. Va a haber roces, lo va a haber. Eso es parte de la vida cristiana. Y es parte de la forma en que Dios nos trabaja con nuestro corazón para hacernos madurar. Así que no se extrañe. Y déjeme decirle algo del corazón. Aunque no haya momentos que usted se sienta que en la iglesia, porque eso pasa, que no lo valora, lo rechaza,
o lo hieren. Y puede que sea verdad. Yo le quiero decir algo. En el mundo te van a herir más, te van a rechazar más y te van a odiar de verdad. No hay mejor lugar que la iglesia, con todo eso y sus deficiencias. Y yo, como dije en una ocasión, yo no escucho a nadie en el mundo cuando lo traicionan, cuando lo odian. Los que vivieron más tiempo en el mundo saben lo que estoy hablando. Pero esa gente, cuando está en el mundo, yo no lo oigo decir, porque en el mundo me odian, porque en el mundo me traicionaron, porque en el mundo hablaron mal de mí, porque en el mundo me hicieron esto. Me voy del mundo y me voy para la iglesia. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar así? Entonces, ¿por qué nosotros decimos porque alguien me miró mal, habló mal y me voy para el mundo y dejo la iglesia? No entiendo. Con todos los defectos, la iglesia es el mejor lugar. Con todo y que a veces pasan cosas entre nosotros, este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar. Es el lugar seguro, es el lugar de santidad, es el lugar de protección, es el lugar donde se manifiesta la gracia, es donde somos sanados, donde lloramos, reímos. A veces nos ponemos bravos unos con otros, ¿sí o no? Pero eso es parte del evangelio, no es extraño, la Biblia lo dice. Así que un día, yo creo que una prédica no me va a alcanzar para hablar de eso, de que las diferencias son parte del evangelio. Los roces son parte del evangelio, no es cosa extraña, es parte. Y cómo manejar esa situación. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea sanado. Amén, Padre. En esta noche he predicado, he enseñado tu palabra. Estamos delante de tu iglesia, de tu pueblo y tus escogidos, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Padre, perdónanos, Señor, por nuestra falta de visión y comprensión de tu propósito en nuestra vida. De nuestra ignorancia, Señor, que a veces nos ciega, de nuestras pasiones personales, Señor, de nuestros enojos, de las situaciones emocionales que nos afectan muchas veces, Señor. Perdónanos, Señor, porque los problemas de la vida diaria nos han afligido, nos han presionado tanto, que nos hemos desenfocado y desviado la mirada de lo que dice tu palabra. Padre, gracias porque tú nos permites otra vez escuchar tu palabra y enseñarnos que en ella es que está la dirección, que ella es la que nos fortalece, que ella es la que nos protege, Señor. Y tú nos has hablado la importancia de la integridad y la santidad. Padre, por eso en esta noche voluntariamente, Señor, venimos hoy delante de ti, Señor, tomando una decisión consciente, Señor, intencional, quizás con algo de temor o de miedo, Señor, por nuestras debilidades y nuestros fracasos. Pero queremos tener un voto de confianza hacia ti, Señor. Queremos abrir nuestro corazón en confianza a ti. Y queremos decirte, Señor, tomo la decisión de vivir en integridad y en santidad. No en legalismo, sino en santidad, Señor, como dice tu palabra. Señor, para poder tratar con cualquier área de mi vida, de mi corazón, sentimientos, pensamientos que no te agraden. Gracias por usar a las personas alrededor mío, mis familiares, mis amigos, mis hermanos en la iglesia, o las circunstancias, Señor, que tú utilizas para mostrar lo que hay en mi corazón, la maldad y la oscuridad que hay en mi corazón, Señor. Que cuando veas esa maldad y esa oscuridad, Señor, no eche la culpa a los demás, Señor, sino que vea que es tu mano mostrándome lo que debo entregar y llevar a la cruz, Señor, para que tú me santifiques y me transformes conforme a tu voluntad. Padre, hoy, Señor, hacemos votos, Señor, de integridad y de santidad. Señor, uno, Señor, con los otros, Señor, y contigo, Señor. Padre, ayúdanos a apoyarnos mutuamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a motivarnos, Señor, a tener paciencia los unos con los otros, tolerancia los unos con los otros, Señor, para poder juntos, Señor, en las diferencias avanzar conforme a tu voluntad y tu propósito. Padre, gracias, porque tú eres Dios fiel y verdadero y misericordioso, y tú nos hablas y nos confrontas con tu verdad. Padre, en este momento te presentamos, Señor, cada vida, cada alma, Señor, que tiene un dolor, una dolencia en este momento, que tiene alguna afección de salud, Señor, alguna situación de salud que nos ve por las redes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús creemos que tú eres un Dios que sana, Señor. Padre, creemos que tú eres un Dios que sana, Señor. Padre, que hay un pueblo que está orando, algunos por su salud personal, otros por la salud de un amigo, un familiar.
Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Padre, lo atamos, echamos fuera todo espíritu de enfermedad, toda diabetes, todo problema en los riñones, todo problema en el corazón, todo problema en la circulación, todo problema en las tiroides, en los ovarios, todo quistes, todo cáncer. Padre, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo problema mental, toda vasalla, vacía, la canta, lava, ría, la canta, lava, soya, la canta, ría, la soya, la soya, Padre, declaramos sanidad. Padre, ten misericordia, piedad, Señor. Mira que sufre dolor de la enfermedad. Ten misericordia y de piedad. Sana con tu poder. Toca a los enfermos, sánalos. En el nombre de Jesús, Padre, para que Jesucristo sea glorificado en cada sanidad, para testimonio de que Jesucristo ha resucitado y está vivo. Padre, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tuya es. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Creo que ya vamos a orar para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor, qué bueno es el amado Jesucristo. ¿Cuántos se han gozado con esta palabra, esta enseñanza? Amados hermanos, todos la necesitamos, porque realmente a veces nos sentimos inmaculados. Queremos ver el error de otro, queremos ver y marcar. Y no, Dios nos está enseñando. Usted está en la iglesia, tierra prometida, donde el Señor nos está educando con su palabra, aleluya. Y qué bueno que estamos en un buen lugar donde el Señor nos quiere santificar. Así que denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios, porque ha sido bueno, maravilloso. Gracias por esta palabra, Señor. Vamos a estar orando por nuestro pastor, ¿verdad? Primero vamos a despedir el culto. Vamos a orar por el pastor Ramón y Casa, para que el Señor lo siga usando. Gracias al Señor por nuestro pastor. Y vuelvo y lo repito, gracias al Señor por nuestros pastores de tierra prometida. Yo estoy muy contenta por darme al Señor la oportunidad de tratar con ellos cerca y ver la maravilla del Señor, que ellos nos apoyan, nos ayudan, nos exhortan, nos corrigen. Cada vez que nos corrigen, hermano, hay que recibir la corrección. No hay tiempo para decir, ay, el pastor no me quiere, el pastor no quiere. Y no quiere que aquel que te aplaude y te está poniendo la mano así, amado, tenga cuidado, es mejor la corrección, porque el Señor nos enseña a cada uno. Así que vamos a estar orando por nuestro pastor y después despedirnos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu siervo, Señor. Gracias, Señor, Padre Celestial, por la vida de nuestro pastor, Señor Ramón y Casa, por su hogar, por su familia, por su esposa, la pastora Gloria, por sus hijos, Padre. Señor, síguelo usando.